Bienvenidos, es lunes y empezamos con Hoy Nos Toca a la Noche. Vamos a hacer un repaso y un análisis principalmente por la política que este fin de semana ha tenido un vuelco importante y faltan exactamente 33 días de acá al 22 de junio donde se presentan o hay que presentar las listas de los candidatos e inscribirlas por los diferentes espacios políticos que vayan a presentarse en las elecciones. Por lo pronto de aquí hasta junio, en estos 33 días, la única fórmula que tenemos desde hoy y a partir de hoy, y no se sabe si va a cambiar o no, eso será una incógnita en nuestra Argentina de hoy en día, es Alberto Fernández, candidato a presidente, y Cristina Fernández de Kirchner, candidata a vicepresidente. Así lo anunció en un video el sábado por la mañana y alborotó. En un juego de ajedrez donde aquí movieron por esta parte Fernández de Kirchner, se instauraron como fórmula y el resto de los jugadores en este gran tablero de ajedrez va a tener que moverse y el que no se mueva también va a tener sus consecuencias, por supuesto, en el juego. Lo cierto es que si seguimos en los candidatos que ya aparentemente han dicho que van a inscribirse en este 22 de junio, es el presidente Mauricio Macri, que se proclama como el candidato de Cambiemos, siendo que es un espacio que está pidiendo amplitud, o por lo menos una parte del radicalismo que le pide que amplíen la coalición de Cambiemos y miren también hacia otros horizontes. Y también quien ha confirmado en el día de hoy que va a ser candidato a presidente es Roberto Lavagna, por una alternativa federal, una alternativa entre el kirchnerismo y Cambiemos. Pero ¿qué es lo que sucede con Massa? Que empieza a ser la gran intriga de todos los sectores, del gobierno, del kirchnerismo, del peronismo alternativo. Todos en su conjunto están esperando qué va a hacer Sergio Massa y están esperando también qué va a suceder en la reunión del miércoles del peronismo de Alternativa Federal. Allí entonces van a tratar de instaurar una salida entre todos y preguntarse si finalmente Massa se va a quedar dentro de ese espacio o va a acudir al llamado de los de afuera. En todo este panorama, lo que se puede evaluar es que en las estrategias, aquí, por lo pronto y por lo que se sabe, la fórmula Cristina Kirchner de vicepresidente y Alberto Fernández de candidato a presidente es la que está instaurada en el día de hoy. Y lo que habría que evaluar es que ella tiene los votos y Alberto Fernández tiene todo el armado del peronismo, que incluso varios de los gobernadores durante todo este fin de semana empezaron a aglutinarse y lo felicitaron por su candidatura. Empezamos con todo el análisis de esta semana caliente a nivel político. Y hay una fórmula presidencial, Fernández, Kirchner, bueno, como ustedes quieran llamarlos, lo cierto es que la única fórmula, por lo menos hasta el día de hoy, candidato a presidente, candidata a vicepresidente, y la pregunta de todos es ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál fue el objetivo de este lanzamiento? Eso lo vamos a discutir y analizar ahora con Giselle Rumó. Buenas noches. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? ¿Qué buscó Cristina con todo esto? Bueno, mira, hay varios análisis, porque estos análisis también están atravesados por la grieta, es inevitable. Por más que digan que, viste, los kirchneristas, que Cristina quiere evitar eso, la realidad es que según con la lupa que lo mires tenés un análisis. Desde el lado del kirchnerismo lo que te dicen es que la expresidenta hizo una jugada magistral, de grandeza, que se postergó en función de la patria y que lo que está buscando justamente es desarticular la grieta y abrir una negociación para sumar a todo el peronismo. Del lado del gobierno evalúan otra cosa. Dicen que ellos consideran que esto fue una señal de debilidad porque Cristina se dio cuenta de que no iba quizás en el balotaje a lograr ganar al presidente Mauricio Macri y que por eso se disfrazó, lo que dicen, se disfrazó de corderito con la candidatura de Alberto Fernández, cosa que desde el gobierno dicen que no es así porque sea Alberto Fernández, Cristina o cualquier otro el que encabece la fórmula en donde ella está, es
la fórmula de un espacio que tiene ideas y pensamientos radicalizadas y que fueron volcadas todas esas ideas hace muy poquito en el libro que presentó la presidenta, con lo cual desde el gobierno no están viendo un corrimiento al centro, sino todo lo contrario. Bueno, cada uno tiene su análisis, la realidad es que no hay encuestas todavía, nadie sabe qué va a pasar. Nadie el gobierno medía está esperando, nadie lo Alberto. medía, Alberto. No tiene por supuesto. territorio, no tiene tenía votos propios. Por no. eso, recién en el inicio del programa yo le decía, la que tiene los votos es Cristina Kirchner, Sí. y el que tiene el armado peronista, el que puede aglutinar y tiene diálogo con los gobernadores y diferentes sectores, que lo ha cosechado durante todos estos años, es Alberto. Sí, bueno, eso es una realidad. Ahora hay que ver qué pasa, ¿no es cierto? Porque cómo se traduce en votos. Cristina lo que hizo, más allá de los análisis de los distintos bandos, lo que hizo es enviar mensajes, eso sí, a varios sectores, al Círculo Rojo, sea verdad o no, digamos, vos analizás de cualquier lado, ¿no? Que es verdad que sea bueno o no, mandó mensajes a los mercados, al Círculo Rojo y especialmente al peronismo, a los gobernadores y a Sergio Massa. Claro. Porque lo que todo el mundo, en eso sí coinciden todos, es que abrió la puerta para una negociación para ampliar, digamos, su espacio, para que se encolumnen detrás de la fórmula. Para algunos es que quiere evitar la grieta, para otros no, la potencia, porque dicen que el objetivo principal que tiene Cristina Kirchner es dinamitar Alternativa Federal. Claro. Es decir, que desaparezca eso, porque quiere llevar a todos los gobernadores y especialmente a Massa. Ahora que vos mencionás, eso, claro, Alternativa Federal, aparece la figura de Sergio Massa como llamado desde afuera por varios sectores, sí, desde el gobierno, desde el kirchnerismo. Alberto Fernández incluso dijo en una entrevista el fin de semana que él abría las puertas para el diálogo, y en esto se suma también el llamado de su propio conjunto, ¿no? Sí, Sergio Massa está exultante por varios motivos. Primero, porque él venía diciendo que Cristina no iba a ser candidata, que no iba a jugar. Es una cosa medio como que está en el limbo, ¿no? Porque Cristina no es candidata, pero juega, no se fue a la casa, no dejó todo y se fue a la casa. Está en la fórmula, con todo lo que ella representa y su imagen muy fuerte, pero él decía que no iba a jugar, un poco asesorado por, tiene un consejero en la campaña, que es un catalán, que se llama Gutiérrez Rubí, que la conocía a Cristina porque la había asesorado en el 2007, Ajá. y él le venía diciendo esto, que Cristina no iba a ser candidata a presidenta. Entonces, él está contento por eso, y además, porque esto lo puso en el centro de la escena. ¿Desde dónde? Desde un lugar de debilidad. ¿Por qué Massa no tiene los votos de 2013 cuando le ganó a Cristina, ni los del 2015 cuando salió tercero, ni los del 2017? O sea, casi todas las encuestas le dan un 10% de intención de voto promedio. Algunas, las más benévolas 15%, tiene una imagen negativa muy alta. Con lo cual, Massa estaba desde un sector de debilidad y además estaba condicionado por su propia, ¿cómo decirlo?, estructura, sus intendentes en la provincia de Buenos Aires que le respondían que querían ir a jugar con Cristina, porque al no tener un candidato de peso para ir, Massa o alguien de Alternativa Federal, lo estaban presionando para negociar con Cristina. Venía negociando con el kirchnerismo y ahora esta jugada lo pone en un lugar clave, ¿no? Y lo miran. Incluso ha habido diálogos entre Máximo Kirchner y Sergio Massa, lo cual da a entender... Y con Alberto y con Alberto también, que da a entender estaba un poco con él antes. Sí, un poco da a entender esta estrategia de necesidad con la que va a verse tironeada Sergio Massa, tironeado en el sentido de todos le van a salir a ofrecer todo. Todo lo que puedan salir a ofrecer, se lo van a ofrecer. Sí, a ver, la decisión de Massa, ¿por qué lo están mirando? Tanto desde el peronismo Alternativa Federal como de la Casa Rosada. Porque lo que él decida puede afectar a ambos. Si él se va de Alternativa Federal y rompe Alternativa Federal y se va con varios de los gobernadores que están, ¿quién quedaría? Solamente 2 gobernadores, Schiaretti y Urtubey, y Pichetto, que dicen, que no, y Labaña, ¿no? Pero que no son gobernadores, que dicen que ellos no se van a ir ni con el kirchnerismo ni con Cambiemos. Pero prácticamente dejaría de tener razón de ser Alternativa Federal. Y a eso al gobierno le preocupa, justamente también porque si el peronismo se une, ahí estaría complicado, ¿no? La división del peronismo siempre le fue funcional. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, el miércoles Massa va a ir a la reunión que convocó Schiaretti con los integrantes de la mesa original de Alternativa Federal. Va a estar Urtubey, Pichetto
bueno, va a estar Labaña también, el gobernador también Lifchit de Santa Fe, y ahí le van a dar un ultimátum a Massa. ¿Qué vas a hacer? Le van a decir que se tiene que definir qué va a hacer. Massa lo que va a proponer es que en bloque Alternativa Federal negocie reglas de juego con el kirchnerismo para participar los dos espacios de una gran primaria. Porque él cree que ahora que Cristina está corrida, aunque está segunda, le puede ganar a Alberto Fernández, cree que puede conseguir votos kirchneristas cuando los kirchneristas siempre lo consideraron un traidor. Pero bueno, habría que evaluar también qué es lo que vaya a salir de esa reunión del miércoles de Alternativa Federal, porque quien no quiere presentarse a las PASO, quien tampoco ha querido ir en algún tipo de negociación con el kirchnerismo o con Cambiemos, es Roberto Labaña. Hoy Roberto Labaña confirmó que él va a ser candidato a presidente. Lo escuchamos. Si yo hoy hablé de mi candidatura fue porque siento que hay y que tengo un compromiso con la gente. Me importa muy poco las cuestiones de la política menor. Lo que sí hay, y lo hemos registrado a lo largo de estos meses, es la necesidad de la gente, del pueblo, de encontrar una solución a una sociedad que está quebrada, que está enfrentada, que desde el punto de vista económico y social no avanza y que está pidiendo una solución alternativa que no sea simplemente la grieta. Y nos trasladamos a la mesa para seguir con el análisis político. Vamos a saludar a Nicolás Luca, que nos acompaña también todas las noches. Y este análisis lo vamos a compartir con Nicolás Trota, que es rector de la UMED. Buenas noches, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Bueno, estábamos escuchando a Labaña. Labaña va a ser candidato a presidente y siempre deja entrever que no quiere presentarse a unas internas. ¿Cómo lo evalúa desde su perspectiva? Bueno, yo creo que Argentina... Hay una realidad polarizada en términos electorales, que la confirmación de la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner consolida un espacio con una agenda que tiene enormes desafíos de cara al futuro para lograr construir los consensos que permitan que la Argentina a partir del 10 de diciembre salga de la crisis. Y por otro lado, lo que es el espacio Mauricio Macri, que está en una realidad endeble, por un lado por la situación económica que transita la Argentina y también porque muchos aliados están cuestionando su propia candidatura. Vemos al propio Partido Radical que todavía no ha tenido su convención y hay ciertos sectores que evalúan que quizás no es el lugar donde tienen que apostar electoralmente o que tiene que haber una apertura de la fórmula. Creo que es muy difícil que se consolide en esta instancia esa tercera alternativa, que lo que termina haciendo principalmente es alimentando las otras dos. ¿No? Y creo que en ese sentido, el hecho de que Cristina Fernández Kirchner, con esa enorme centralidad política que tiene, pase a estar en una segunda instancia con Alberto adelante como candidato, me parece que fortalece las chances electorales y la definición es de la mayoría de los gobernadores entre sábado y domingo de acompañar esa fórmula. Trota, hoy empezó la campaña prácticamente para Alberto Fernández, por más de que aclaró que en realidad el acto que tenía en Santa Cruz ya estaba agendado previamente a todo esto, y habló. Él dio diferentes mensajes en su discurso. Lo escuchamos. ¿Para qué vamos a volver? Miren, vamos a volver para ser mejores. La verdad, ser mejores que Macri no cuesta nada. Francamente. Pero ¿saben dónde está el desafío? ¿Saben dónde está el desafío? El desafío es que tenemos que ser mejores de lo que fuimos. Y empezar a convocar a todos. Miren, la Argentina que se viene necesita de todos. Si alguien pretende que yo no le escuche a Cristina, están locos, la voy a escuchar siempre. Porque es el centro político de la Argentina. Vamos a volver, es una frase también muy kirchnerista. En algún punto lo que yo quería preguntarles, ¿qué le aporta Alberto a Cristina, que ya tiene unos votos pero muy importantes y con mucha base? Bueno, que yo creo que él terminando o reconstruyendo vamos a volver, pero mejores, es parte de la síntesis de los desafíos que tiene nuestro espacio. Yo lo conozco a Alberto Fernández hace 20 años y conozco su pensamiento y lo que está diciendo hoy es lo que él viene sosteniendo hace mucho tiempo. Recordemos que él se fue con duros cuestionamientos del gobierno, transitó años de un cuestionamiento muy profundo a ciertas políticas del gobierno y él está planteando, la Argentina es otra. Digo, el país ha cambiado,
Yo tengo una mirada que, en términos objetivos, negativamente. Vemos el endeudamiento externo, más de 170.000 millones de dólares de deuda, el crecimiento de la pobreza. El año pasado casi 3 millones de argentinos cayeron en la pobreza por nivel de ingreso. No lo dice nuestra universidad solamente, lo dice el propio INDEC. La inflación récord. Hemos tenido una inflación de casi el 57%, la más alta desde 1991. La crisis del país está en todos los aspectos. La crisis del país es estructural. Ahora, el desafío, me parece en términos electorales, definida la candidatura de los Fernández, y si se termina de definir la candidatura de Mauricio Macri con alguien que lo acompañe, es empezar a discutir ideas, porque superar esta crisis no va a ser sencillo. Digo, el próximo gobierno que venga va a tener que levantar un pasivo económico y, lo más dramático, un pasivo social enorme que tiene la Argentina de hoy. Vamos a terminar este año con una desocupación de más del 12,5% proyectamos nosotros en nuestra universidad. Ahora, ¿por eso vale todo? Digo, durante 10 años Alberto Fernández dijo barbaridades de Cristina Kirchner. Llegó a decir que era psicótica, dijo que ella lo había mandado a perseguir, dijo, bueno, cuestionó también lo del acuerdo con el memorándum con Irán, dijo que a Nisman lo mataron, pero dijo cosas terribles. Y digo, no vale la coherencia, porque da la sensación que en la Argentina el síntoma argentino es la negación y la desmentida, ¿no? Y nos olvidamos, o sea, sabemos una cosa, pero no creemos otra. Entonces, bueno, nos olvidamos y después repetimos crisis cíclica acá. ¿Es confiable un candidato que durante 10 años la cuestionó de manera terrible y con frases fuertísimas? Yo creo que Alberto tuvo profundos cuestionamientos en términos políticos. No quiero avalar porque me extraña que Alberto haya dicho que a Nisman lo han matado, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de cada una de estas cuestiones, el cuestionamiento a lo que fue el acuerdo con Irán fue manifiesto de Alberto. Son discusiones políticas. Me parece que el estado de la Argentina actual demanda la construcción de consensos. Demanda que hay muchos argentinos que nos puede vivir el pasado reciente, pero tenemos que transitar el desafío que nos una el futuro. Pero el tema es con que el la futuro, mayor división con la vemos ideas ahí. claras. Perdón. Cuando hablamos de divisiones, tenemos un montón de divisiones, pero una de las grandes divisiones está en el discurso entre Alberto Fernández de hoy y el que tuvo hasta agosto del año pasado. Pero eso yo lo veo como un activo, no como un pasivo. Me parece que para que dos personas se encuentren, como se han encontrado nuevamente Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, implica que los dos han cambiado, no es que ha cambiado solo Cristina. Claro. Digo, a mí me parece muy raro, lo dijo hoy Alberto Fernández en Santa Cruz. Hace una semana Alberto Fernández era el que había influenciado en Cristina para que se muestre abierta, para que convoque al diálogo, y hoy se ha transformado en una persona que va a hacer todo lo que le diga a Cristina, ni una cosa ni la otra. Entonces me parece, lo que hay que hacer es ser... dijo que le iba a escuchar, que iba a hacer entonces todo lo que le diga. hago- No, pero digo, ciertos medios se están planteando que es Cámpora al gobierno, Perón al poder, para ponerlo como un es ejemplo. desconocer la historia de Alberto Fernández. Entonces le hago... pero es real lo que está diciendo Nicolás, porque quienes siguen la política argentina y conocemos muy bien a Alberto Fernández, sabemos que él siempre fue un armador político de primera línea, un intelectual incluso, ha dialogado con varios de los sectores, con el de él y con los de afuera también. Entonces no creo que sea esa fórmula. Exactamente. Entonces le hago otra pregunta. ¿Qué podríamos esperar de, hipotético caso, un presidente Alberto Fernández respecto de la prisión de Vudú, de Julio De Vido, qué hacer con determinados personajes que él mismo ha criticado? Claro. A Vudú lo ha criticado fuertemente, incluso ya estando en prisión. O sea, sabemos qué es lo que opina una parte del kirchnerismo más representado por Cristina y lo que opina Alberto Fernández respecto de temas que serían cruciales, puertas para adentro. Lo que opine de esto Alberto Fernández lo va a tener que decir Alberto Bueno, Fernández. No soy pero yo dio para una interpretarlo. señal, ¿eh? Lo que Dio yo, una señal al decir que los jueces van a tener que dar explicaciones. lo que yo sí creo es que para eso tenemos una justicia. Sí, a mí me parece que tenemos una discusión democrática de fondo de cómo mejoramos nuestro sistema judicial, para que sea imparcial e independiente. La mirada que yo tengo, que no es exclusiva de este gobierno, más allá que yo creo que se ha profundizado, hay una deuda pendiente en lograr, no solo en Comodoro Pi, sino en distintas instancias de la justicia federal y también en instancias en la justicia provinciales, que no se ven los delitos federales, pero muchas veces tenemos un sistema judicial que no resuelve los conflictos sociales que tenemos, no resuelve las diferencias que puede haber, sino termina profundizando y respondiendo a intereses de ciertos sectores minoritarios de la sociedad. Yo creo que un debate profundo implica que lo demos
de frente entre todos los actores sociales y en los casos que pueda haber de corrupción necesitamos una justicia independiente, imparcial, que investigue. Y el que cometió un delito tiene que cumplir su pena. Trota, ¿usted dónde lo ubica Massa en todo este tablero de ajedrez? Bueno, a mí me parece que Sergio Massa tiene mucho para aportar, ¿sí? Se acerca, y lo planteaban recién ustedes en el análisis, a un gran paso. Yo creo que parte de lo que necesita nuestra democracia, esta herramienta que se construyó, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pueden permitir que se construya esa mayoría en términos electorales para que el gobierno que asume el 10 de diciembre tenga la mayor representatividad posible. Porque parte de lo que hay que transitar de cara al futuro es que movimientos sociales, organizaciones de trabajadores, organizaciones empresarias, sean parte de las soluciones que tiene la Argentina. Yo creo que si no va a ser muy difícil que logremos que nuestro país salga de esta caída constante que está sufriendo hace 3 años. En la construcción para un armado nacional, está bien, hubo ya varias elecciones en varias provincias, ya pasaron 8, pero quedan algunas muy importantes, incluyendo la de Buenos Aires. ¿Qué espacio cree que va a primar más dentro del armado Fernández para un candidato en la provincia de Buenos Aires para gobernador? Un candidato que vaya más para el lado de Alberto Fernández o para el de la expresidenta. Es que me parece que ahí yo creo que hay un trabajo absolutamente en equipo. Lo ha dicho Alberto Fernández, se ha manifestado inclusive en la reunión que se tuvo con muchos intendentes el día viernes, antes de que se anuncie la candidatura a presidente de Alberto por este espacio político, el hecho que el candidato que debe ir en la provincia de Buenos Aires es el candidato que más mida. Entonces, a partir de ahí creo que hay un fuerte mensaje. Igual falta mucho todavía hasta el 22 de junio, pero hay una candidatura muy importante en términos de la provincia de Buenos Aires, que es lo que representa Axel Kicillof. Y también hay un bloque muy representativo de los distintos intendentes de la provincia. Ahí creo que está la síntesis de demostrar que el peronismo ha vuelto a ser muy competitivo en términos electorales a nivel nacional, sino también en la provincia de Buenos Aires. Hace 1 año y medio se está discutiendo una nueva hegemonía en la Argentina. Recordemos los diarios decían hay que discutir en 2023 si van a ser Marcos Peña o María Eugenia Vidal. Esa Argentina ya no existe. Hoy está todo en disputa y yo creo que algo que demanda nuestra sociedad es que rápidamente el oficialismo defina si Mauricio Macri es candidato y a partir de ahí empezar a discutir los problemas de Argentina del futuro, pero también cómo hacemos para que el proceso electoral no termine agravando la situación económica y social. Porque ¿quiénes son los que pagan? Los que vienen sufriendo desde hace 1 año y medio una caída, por ejemplo, de salario récord. Hemos perdido, de que gobierna Mauricio Macri, lo dicen nuestros informes, el 17% en promedio la capacidad de compra del salario. ¿Cristina va a ser candidata? ¿Se cierra acá esta fórmula? ¿O vos creés que ahí puede haber más cambios? No, yo creo que esa es la fórmula. No se va a bajar y va a dar su lugar a un acuerdo con, no sé... Yo creo que no, porque la verdad, ¿en qué da un esquema de fuerte amplitud? El mensaje de Alberto en esa necesidad de hablar, convocar, el respaldo de 8 gobernadores en menos de 24 horas, es un mensaje contundente en este sentido, pero también hay que reconocer algo que es central. Cristina Kirchner, en muchos lugares de nuestro país, tiene un acompañamiento que no tiene ningún otro candidato en la Argentina. Uno va a la provincia de Buenos Aires, el segundo y tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, va al norte grande, va a la propia Patagonia, quien tiene ese nivel de representatividad, quien expresa la esperanza de muchos argentinos, es Cristina Fernández de Kirchner. Así que su presencia en esa boleta es central para garantizar el triunfo en octubre. O sea que vos creés que ya es una fórmula cerrada. Yo creo que es una fórmula cerrada. Y que se anunció con 1 mes de anticipación para permitir una negociación. Para permitir una negociación y para empezar a darle musculatura a esta construcción electoral que no sea un cierre en las últimas horas, porque creo que también, lo decían recién, hay mucha expectativa en la reunión de Alternativa Federal para ver si se genera los consensos necesarios y sería lo más saludable para que haya un gran paso. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner con alguien de Alternativa Federal. Y si no es así, que algunos de esos sectores puedan definirse a favor. En ese encuentro va a haber 3 gobernadores nada más. Al inicio del programa hablábamos o planteábamos, mejor dicho, que es una especie de juego de ajedrez, en donde hay un equipo que movió una pieza y el resto indefectiblemente se tiene que mover. Sin embargo, algunos de los sectores dijeron que en realidad esto no cambia nada. ¿Usted cómo lo lee eso? No cambia nada, me parece que la Argentina es otra a partir del sábado. Digo, la definición de la expresión
política que hoy encabeza las encuestas, no quiere decir que pueda ganar las elecciones, pero que hoy encabeza las encuestas, en un momento de fuerte indefinición política, que 8 gobernadores abiertamente han apoyado esta decisión de Cristina Kirchner, con sus atributos, pero también con lo que planteaban ciertos sectores, que su figura podía ser refractaria para llegar a la mitad más 1 de los votos, creo que ella tuvo la enorme grandeza de decir, yo me corro en una segunda instancia, convoco a una persona que inclusive ha sido crítica de su espacio político, con mucha dureza, como se planteaba recién. Eso implica que se ha generado un cambio tanto en Alberto como en la propia Cristina Fernández de Kirchner, y a partir de ello ampliar la base de sustentación. El libro no lo dice. Hace 15 días presentó un libro en donde no parece que esté moderado, que haya un cambio. Yo he leído todo el libro y la verdad que el libro me parece que demuestra una Cristina que marca muchas equivocaciones a lo largo de su gobierno. Lo planteé inclusive en lo que ha habido el conflicto con ciertos medios de comunicación. Ella misma plantea lo que fue el memorándum de la AMIA, que también lo plantea como que ha sido una equivocación. Digo, me parece que los tiempos son otros y que los desafíos que tiene la Argentina hacia adelante son muy complejos. Gracias, Trota, por el análisis. Seguramente lo vamos a requerir porque vamos a tener un lindo año electoral. Nosotros vamos a seguir con todo el análisis, con la visión de qué piensa el gobierno de todo esto de la mano de Suárez Lastra. Ya venimos. Y el panorama político entonces requiere de bastante análisis. Vamos a ver qué es lo que hace el gobierno, cuál es la visión que tiene Cambiemos con respecto a la fórmula Fernández de Kirchner, que se supo el día sábado. Para eso entonces nos acompaña Facundo Suárez Lastra, que es diputado nacional de la UCR Cambiemos. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Bueno, ¿usted cómo evalúa desde lo que sería la coalición de Cambiemos esta jugada que hizo el peronismo? Para mí cambia mucho esto. Había una sensación de que era inexorable que Cristina Fernández de Kirchner fuera candidata o eventualmente pudiera ser presidenta. Para mí como argentino es una gran tranquilidad saber que una persona como Cristina Fernández de Kirchner, que mañana va a estar acusada por una enorme cantidad de delitos que tiene que purgar en la justicia, no encabece una fórmula presidencial. Me parece que eso es sano. Me parece que es una muestra de debilidad más que nada, y lo dice la propia Cristina Fernández de Kirchner en esta forma. Hay una serie de anomalías. El kirchnerismo es bastante anómalo y acá este asunto de que el vicepresidente, en Twitter había una cosa buenísima que era países del mundo donde el vicepresidente elige al presidente en Colorado y era el mapa del mundo, de hecho, el artículo y la Argentina. País de ayer, en el artículo del País, ponen en una parte del texto, en un hecho inédito. Bueno, por eso anomalías, países del mundo donde un presidente que sale no le entrega el bastón de mando al otro y que después dice que era porque le daba vergüenza, vértigo, no sé qué palabra utilizó. Era como una rendición, que someterse a la voluntad del pueblo era una rendición. Bueno, es una anomalía, digamos, que creo que Cristina Fernández de Kirchner nos tiene acostumbrados a muchas anomalías. Esta es una de ellas. Y me parece que también ella en su anómala forma de la dueña de las cadenas del discurso de la oratoria y la improvisación, leyendo con un tono calmado un video en el cual no aparece su imagen, y entre otras cosas dice, y es lo más notable, que el nuevo gobierno va a necesitar mucha fuerza, que va a necesitar capacidad de diálogo, que va a necesitar convocar a distintos sectores, y ella se inhabilita para eso. Como que se demuestra la debilidad personal para conducir la Argentina en una situación determinada, lo cual para mí es una demostración múltiple de debilidades de Cristina Fernández de Kirchner, y elegir a un personaje como Alberto Fernández, que dijo, recién hablaban del tema de Irán. Aníbal Fernández la acusó de ser la instigadora de un delito que se probaba a sí mismo mediante la ley por la cual los que hoy se comen el sapo y la apoyan votaban esa ley que para Aníbal Fernández era la prueba del encubrimiento del asesinato de 80 argentinos y 300 heridos. Bueno,
a quien decía eso, esta persona lo pone de su candidato, la dueña de la lucha contra las corporaciones. La semana pasada, en el Congreso, el kirchnerismo hizo una tremenda exhortación a no votar la ley de financiamiento de los partidos políticos por la influencia que tenían las empresas en los dirigentes políticos. Y esa misma gente está poniendo de candidato a un lobista reconocido y acusado por ellos mismos, representante de Repsol y del grupo Eskenazi en negociaciones con el Estado, abogado de Cristóbal López, defraudador serial en 8.000 millones de pesos de recursos públicos. Bueno, digamos, el mismo grupo que la semana pasada no votaba una ley para no relacionar las empresas con la política lleva de candidato a presidente a un acusado por ellos mismos de lobista. Me parece que, digamos... ¿Y por qué se juntaron entonces? Bueno, yo no podría decirlo porque me parece tan insensato, tan poco consistente, tan contradictorio y tan difícil de sostener. Y no me imagino cuando discutamos hacia adelante que lo más interesante que tiene esto, que al sacarla a Cristina la titular, la que dijo, mi candidato, no dijo, digamos, si fuera un hombre que dijera mi candidato a una mujer, ya estaríamos diciendo qué situación machista, machirula, posesiva, que se hace dueño de las personas en su condición de hombre. Cristina Fernández dijo, mi candidato, ¿no? Hemos resuelto, hemos decidido. Y se considera una genialidad de alguien como si no se hubiera equivocado nunca. Disculpame una cosa más, sí, porque me parece, todas las decisiones de candidatos de Cristina fueron nefastas. Ella lo eligió a Boudou, ella le puso a Zanini. Y a Milani. Lo eligió a Milani, que la semana pasada tuvo que comerse que le gritaran que había sido el que lo había secuestrado a Ledo por una madre de la Plaza de Mayo, que fue desalojada del tribunal. Y la que lo puso a Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Sí. Que me digan que esta es una genia, que inventa cosas. Vamos a ver cómo anda esto. Yo creo sinceramente que es una decisión que va a generar mucha tensión cuando empiecen a hablar de cómo piensan la economía y las cosas, cuando el tipo que dijo que era un gobierno espantoso, que no había nada que reconocer como bueno en los últimos 4 años de Cristina Fernández de Kirchner. Hablo del cepo, hablo de las tarifas subsidiadas. Todas estas cosas son dichas por Aníbal Fernández. Durán Barba Aníbal. Domingo, Alberto. Da lo mismo. Bueno, la gente lo confunde. Da lo mismo. Este domingo Durán Barba hizo un análisis en el diario Perfil, en el cual, basándose en la experiencia de 16 elecciones similares, decía que este tipo de situaciones en la cual una persona con un techo y otra persona con un techo bajo y otra persona con el piso bajo, al sumarse, restan techo y bajan aún más el piso. ¿Cómo cree que puede capitalizar esto el oficialismo? Yo creo que la forma que tiene el oficialismo de capitalizar esto es, digamos, ante la evidencia del fracaso del anterior, que nos podamos a discutir futuro. Yo creo que la gran apuesta de Cambiemos es poder, de cara a la sociedad en estas elecciones, poder discutir los contenidos de la política futuro. ¿Qué hacemos con un país que estabilizó su tipo de cambio en términos competitivos? ¿Qué hacemos con un país que recibió un enorme déficit de más de 7 puntos del producto y lo tiene equilibrado? ¿Qué hacemos con un país que recibió un déficit comercial enorme y lo tiene equilibrado? ¿Cómo administramos este esfuerzo que han hecho los argentinos hacia adelante para que este esfuerzo se convierta en crecimiento y en progreso? Cristina Kirchner ya nos dio una punta, ella como candidata de la fórmula, cuando dijo que ella no se anima. Ella estuvo acostumbrada a recibir un país con recursos, recibió un país con 57.000 millones de dólares de reservas, recibió un país con déficit cero, recibió un país con superávit fiscal y superávit comercial, y entregó un país con 30% de pobreza, con déficit comercial, con déficit de hidrocarburos, con la matriz energética destruida. Bueno, la persona que no administró el país y pulverizó una situación relativamente cómoda, la que todos hubiéramos querido tener para asumir un gobierno, que es la que cuando asumió Cristina, dejó ese país, nos está diciendo, no me animo a conducir un país que está mucho más sano que el que ella entregó. Mucho más sano que el que ella entregó, en términos de su macroeconomía, ¿no?
Los radicales vienen pidiendo que se abra Cambiemos, vienen cuestionando, porque Cornejo la verdad que lo cuestionó duramente a Mauricio Macri, diciendo que puede no ser el candidato. Con esta cambió el escenario, como usted bien dijo ahora, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué tiene que hacer Cambiemos? Lo que hizo el radicalismo más fuerte de la Argentina, que es el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, acá hablaban de 8 gobernadores, ninguno de ellos es el gobernador de una provincia de las grandes de la República Argentina. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, no son los 8 sobre 24 que pareciera que están generando el fenómeno de apoyo popular. Provincias casi todas chicas, las grandes provincias argentinas tienen otra mirada del desarrollo, tienen otra mirada del crecimiento, están con otra perspectiva. Y el radicalismo de la provincia de Buenos Aires lo dijo con toda claridad. El camino es la consolidación de Cambiemos, el fortalecimiento de Cambiemos, un mayor involucramiento del radicalismo, y la va a haber una convención la semana que viene, donde la propuesta va a ser fortalecer Cambiemos, ampliar, ganarle su base de sustentación, lograr un programa común y sí reclamar y exigir a nuestros aliados mayor participación en el sistema de decisiones. Pero con Macri candidato a presidente, pues, en eso no estás en línea con Cornejo, por lo que veo. Yo creo que Macri es el candidato, está instalado, Macri es el mejor candidato del espacio. Yo creo que es un error enorme limar al candidato propio. En todo caso, es un derecho de las coaliciones en un momento determinado, cuando vencen las listas, presentar una lista en el marco de las PASO. Mientras estemos en Cambiemos, ya se hicieron pasos, eso está bien, el radicalismo de hecho lo va a reclamar. Lo que yo no estoy de acuerdo es de ninguna manera andar haciendo propuestas que no tienen el consenso de los interesados. Me parece que es lo mismo que decir, vamos a ampliar Cambiemos a Labaña, que nos dijo 3 veces que no. Vamos a ampliar a Schiaretti, que no pasa a decirnos que no. Digamos, hagamos una convocatoria a los que quieren, seamos lo más amplio posible, pero no sigamos invitando a gente que nos dice que no. No sigamos suponiendo que hay mejores candidatos cuando no los tenemos, y yo creo que el presidente Macri puede ser un gran candidato, tiene el apoyo suficiente, un piso mínimo del 30% en todo el país, que con una buena propuesta política, instalándose en los contenidos del futuro de Argentina, está en condiciones perfectamente de ganarle la elección a una armada Brancaleone que ha juntado lo que ha juntado en una misma fórmula 2 personas que tienen miradas totalmente distintas. ¿Quién le gustaría que sea el compañero de Macri en la fórmula? A mí me gustaría que expresara una cosa más amplia. Me gustaría que no fuera del PRO. Un radical. Un radical o alguien que expresara Lustó. una ampliación, cualquiera. Un radical, Lustó, cualquiera que expresara una ampliación y que fuera de la confianza del presidente. Uno no le puede al presidente, en un país presidencialista, imponer el candidato. A mí me parece que sería una buena señal de ampliación de Cambiemos, que la fórmula no fuera solamente uno de los partidos, porque en el fondo Cambiemos también tiene que cambiar. Cambiemos no puede ser una alianza electoral y no una coalición de gobierno. Esto lo decimos con todas las letras. Cambiemos tiene que ser una coalición de gobierno, no puede haber un sistema de decisiones chico limitado al PRO en el gobierno. Y es más, y en la segunda vuelta, Cambiemos debiera no animarse para construir poder, no solamente para ganar las elecciones, sino para poder gobernar, debiera convocar a los sectores del peronismo y a los sectores independientes que no forman parte del kirchnerismo, no solamente pedirles el voto en la segunda vuelta, sino que invitarlos a formar parte del gobierno. Nicolás. Hablando del sistema presidencialista, Peña dijo que presidente que gobierna, presidente que no se le puede plantear una interna. Es una opinión de Peña que no comparto en absoluto. Yo creo que Macri es el mejor candidato y que no sería conveniente, pero decir eso es limitar las posibilidades de la alianza, sobre todo cuando sabe que en el radicalismo, que es un partido aliado, hay interés. Ni siquiera sabemos si va a haber candidatos, pero no se puede ir a una alianza poniendo estas condiciones. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Seguramente vamos a requerir de más análisis de usted. Nosotros vamos a ir un corte. Mañana arranca el juicio por vialidad, que es un juicio que se lleva a cabo en la que se investigó una presunta asociación ilícita y defraudación al Estado que tiene implicada a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, también a Julio De Vido, a José López y a 8 personas más del círculo del kirchnerismo. Vamos a estar hablando de todo esto.
comienza el juicio en el que tiene de acusada y va a estar sentada en el banquillo Cristina Fernández de Kirchner en el día de mañana en Comodoro Pi, con todo un despliegue de seguridad extra que va a tener el tribunal, y la causa es por presunta asociación ilícita por dar obras públicas a determinadas personas de su sector. Hay muchas personas implicadas en esto. Vamos a detenernos en el análisis porque hoy también rechazaron un recurso de otro de los implicados en esta misma causa de ilegalidad, que es Lázaro Báez. Toda la explicación con Nicolás Luca. Nicolás. Sí, bueno, comienza finalmente el primer juicio oral, uno de los más importantes, una de las figuras penales más complicadas, ¿no? Porque asociación ilícita es cuando 3 o más personas se ponen de acuerdo para cometer un delito. Y en este caso el delito es puntualmente la defraudación, la administración fraudulenta, el desvío de dineros del Estado para fines personales. Y son 51 casos de cada uno de estos, o sea, se multiplica por 51, son 51 obras. De nobleza obliga, peritadas hasta el momento hay 5, pero en lo que calcula que va a durar el juicio, calcula más allá del resto. Una duración larga del juicio, es entre una duración, 12 y 18 sí, meses. es una duración larga, pero lo primero que tenemos es la imagen que vamos a ver mañana. Claro. Porque Cristina parece que no diera puntada sin hilo, ¿no? O sea, el anuncio lo hizo el sábado, también fue una forma de marcarle la cancha a los jueces para mañana y decir, muchachos, a mí me tienen sentada acá, pero recuerden que por ahí me van a tener que tener en un Senado, que el Senado es el que puede hacer los juicios políticos y remover a determinadas personas y hacer unos lindos embrollos. Ahí tenés a los acusados, mira. Cristina Fernández de Kirchner, vamos por orden de mayor cantidad de años que le podría corresponder según la escala penal del Código Penal. Cristina Fernández de Kirchner por ser la cabeza de lo que consideran la asociación ilícita en la imputación. Julio De Vido, José López, ministro de Planificación y secretario de Obras Públicas, el empresario Lázaro Báez, que sería quien ejecutaba todas las obras, y Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner. Y acá viene la pregunta, ¿no? Por tradición, generalmente en el banquillo de los acusados los sientan por orden de mayor acusación a menor acusación. Con lo cual mañana Cristina Kirchner debería estar sentada al lado de Julio De Vido. Y Julio De Vido no tiene las grandes ventajas que ha tenido Alberto Fernández como para cambiar de opinión así de un día para el otro. O sea, Julio De Vido está preso y las barbaridades que ha dicho de Cristina Kirchner en los últimos meses, quizás mañana vamos a ver qué pasa en ese momento de tensión, o capaz se rompe la tradición, como, o sea, no es que es obligatorio que se sienten de esa manera y se terminan sentando de otra forma. Vos preguntás por la duración del juicio, de 1 año a 1 año y medio puede llegar a durar solamente el juicio inicial, o sea, debate, alegatos, exposiciones, sentencia, de 12 a 18 meses. Después de ahí te vienen las apelaciones, que va, claro, que viene, o sea, recordemos que... si gana Cristina, puede seguir el curso del juicio hasta que termine su mandato. Sí, generalmente se pone de comparación el caso de Menem con la causa de armas. Yo pongo de comparación algo más básico. Coan, administración fraudulenta, pena máxima de 3 años, 19 años duró la causa. 19 años por un delito de 3. O sea, si hubiera sido condenado en forma express, 16 años antes ya tenía la condena cumplida. Y si gana esa fórmula va a tener un presidente que la puede indultar, si no. Sería Alberto Fernández. Es otro de los motivos que también que se dicen, pues si no, no se puede indultar a sí misma si ella hubiera sido la candidata. No, pero sería muy complicado, o sea, para remover al presidente necesitas un juicio político, con un Senado a tu favor. Después por eso, pero si ganan esa fórmula, Alberto podría indultarla, ¿o no? Sí, podrían indultarla, pero también sería imposible que le puedan hacer un juicio político para removerla. Nicolás, ahora, la instancia de mañana, sí, específicamente, van a estar sentados en el banquillo. ¿Y qué va a pasar? Es el trámite burocrático más largo que te puedas comer en tu vida, porque en realidad te sentás y tenés que fumarte lo siguiente, o sea, perdón por la expresión coloquial, te tenés que fumar lo siguiente. Llegás, te sentás y tenés a los jueces que dicen, bueno, vamos a pasar a leer la acusación. El tema es que la acusación, la causa en sí, son 12.000 fojas. O sea, y tiene que leerlas todas. 60 cuerpos de 200 fojas. No, la acusación es un poco más corta. Pero para una acusación de una causa de 12.000 fojas y de 60 cuerpos, la acusación no es corta, no son las 12.000 fojas. Lo cual se le suma otro tema. Convocaron a las 12 del mediodía. ¿En qué momento empiezan a almorzar estos muchachos? No lo sé. Bueno, fuera de broma. ¿Cuánta gente no almuerza en su trabajo? Y es complicado, pero todo parece indicar que
podrían llegar a cocinarlo en una tarde, pero si llegan a pedir un cuarto intermedio para el día siguiente, Cristina tiene que volver a ir. Porque si se ¿Y sí cocina... o sí tiene que presentarse? ¿Mañana? No, en caso de que haya un cuarto intermedio para seguir Y si hay más un cuarto adelante. intermedio, quiere decir que no terminó el trámite. Y si no terminó Ahora, el trámite, sí o sí se tiene que exactamente. Ahora, una vez que se terminó la primera audiencia, dure un día o dure 2 o dure 3, una vez que termina la primera audiencia, Cristina y ninguno de otros acusados pueden no volver a ir al tribunal hasta el día de la sentencia, salvo que ellos mismos pidan presenciar o quieran someterse a un careo o lo que fuera. Pero ella va mañana, y si se cierra mañana o pasado o traspasado lo que dure la primera audiencia, pueden no volver a ir hasta el momento de escuchar la sentencia. Obviamente el lugar va a estar vallado, va a estar reforzado por policía federal, no policía de la ciudad, y será difícil acercarse. Bueno, vamos a estar pendientes de cómo va a seguir entonces el día de mañana en los alrededores de Comodoro Pi y dentro de Comodoro Pi, pero hay un dato también que no hay que dejar pasar y hay que ponerle foco, que es lo que va a suceder el día miércoles a nivel político, Gise. Sí, el día miércoles se junta Schiaretti, que eso lo habíamos hablado antes, pero también no hay que dejar pasar mañana que va a haber una foto política en la Casa Rosada interesante porque Macri va a recibir a Schiaretti. Mañana a las 6 de la tarde, es en el marco del diálogo, de la convocatoria, ¿te acordás? Para firmar este acuerdo de estabilidad de los 10 puntos. Bueno, pero en realidad va a ser una foto política, porque a Schiaretti lo que le permite esto es retomar la iniciativa después de la movida de Cristina, y a Mauricio Macri también, mostrar a Schiaretti a ver si se pronuncia y dice que con el kirchnerismo no va a ir. Es una foto política que mañana, con la excusa de este diálogo y de estabilidad que quedó recontra congelado, pero... Acuérdate de mi papá que te dio laburo, que te cuidó. Bueno, en todo este contexto, ¿no? En un programa que hemos tenido con un repaso político de los últimos días, me voy a remitir al inicio del programa. Esto es como un juego de ajedrez, movieron una de las fichas y el resto va a tener que reacomodarse sí o sí. Veremos cómo sucede y para eso nos vamos a encontrar mañana a las 11 de la noche aquí haciendo Hoy Nos Toca la Noche.